varios nervios que se van a encargar de controlar todos los componentes anatómicos que hay en el miembro torácico, en este caso, miembro torácico izquierdo, y hay otro igual del otro lado, hay otro plexo braquial para el miembro torácico del lado derecho. Es decir, es un conjunto de ramas nerviosas que vienen de la médula espinal, y esas ramas nerviosas dan origen a nervios, ¿sí? A nervios, que hay varios, cada uno tiene su nombre, ¿no es cierto? Y esos nervios se van a destinar principalmente al control de todas las estructuras que hay en el miembro torácico, es decir, no solamente los músculos del miembro torácico, sino que también les va a llevar información a las articulaciones, a los ligamentos, a los huesos, a la piel, bueno, a las glándulas sudoríparas, a todo, digamos, a los vasos sanguíneos, todo eso tiene control nervioso. Y es por eso que ese paquete de estructuras hay que cortarlos. Cuando estamos haciendo una disección y queremos ver estos músculos profundos, hay que retirar el miembro torácico. Bueno, para retirar el miembro torácico hay que cortar todos los músculos, y además hay que cortar este plexo braquial y las arterias y las venas que también se están destinando al miembro torácico, porque si no le llega sangre tampoco funciona, no hay funcionamiento. Entonces, eso es algo muy relacionado a esto que estamos viendo. Inclusive acá en el esquema y en la foto se ven algunos de esos nervios, ¿sí? que surgen a partir de ese plexo, denominado plexo braquial. Ahí está uno de los nervios que surge de ese plexo. Bueno, no me deja marcar, ahí está, ese cordón amarillento que está ahí, ese cordón amarillento se llama nervio torácico largo. Bueno, es uno de los tantos nervios que surge de ese plexo braquial, de este Profe, plexo braquial. Sí, una consulta, ¿qué significa plexo? plexo significa eso, es la unión, ¿sí? Es la unión de ramas nerviosas en este caso, ¿sí? Es como un entrecruzamiento, un entrelazamiento de ramas nerviosas. También existen plexos vasculares, también existen en el cuerpo plexos vasculares. Pueden haber plexos venosos, pueden haber plexos arteriales. Eso, la definición de plexo es esa, es la combinación, el entrecruzamiento, ¿sí? De estructuras similares, en este caso, ramas nerviosas. ¿Sí? Esos surgen de la médula espinal. La médula espinal es una parte fundamental del sistema nervioso, ¿sí? Digamos, junto con lo que sería el encéfalo, que está dentro de la cavidad craneana, la médula espinal y el encéfalo son las maquinarias, digamos, los elementos anatómicos del sistema nervioso más complejos que hay en el cuerpo, tanto de los animales como en el hombre, ¿no? Bueno, eso forma lo que sería el sistema nervioso central, la médula espinal y el encéfalo. Los dos están interconectados, los dos están en permanente diálogo, podríamos decir, funcionalmente hablando, ¿no? Para poder controlar todas las funciones del cuerpo. Todas las funciones, absolutamente todas las funciones del cuerpo están controladas por el sistema nervioso, ¿sí? Por el sistema nervioso. Todo, absolutamente todo está controlado por el sistema nervioso. Entonces, ese sistema nervioso, la parte que se destina al funcionamiento del miembro torácico, de un lado y del otro, corre a cargo de estas estructuras denominadas plexo braquial. Braquial, ¿por qué? Porque está cerca de la región del brazo, ¿sí? Esto, si tuviésemos que dibujar, a ver si me sale más o menos, la escápula, a ver, le voy a hacer otro color para que se distinga, la escápula estaría por acá, así, más o menos, vamos a hacer mira triangular, así, y acá estaría el húmero, ¿sí? Bueno, justamente a medial del hombro, a medial de la articulación escápulo-humeral, es donde está, ¿no es cierto?, este plexo braquial. Entonces yo empiezo a cortar los músculos, empiezo a cortarlos de manera, digamos, de manera metódica. Esa es la idea de la disección, ¿no? No de cortar así a lo carancho, sino que cortar de manera metódica, ir viendo los músculos y demás. Entonces de a poquito ese miembro se va desprendiendo, porque no hay que desarticular ninguna articulación, no hay articulación. Entonces
Cuando yo voy cortando los músculos, ese miembro torácico se empieza a desprender del tronco. Y llega un momento donde me topo con este paquete de estructuras, que en general en esta zona, donde están todas esas ramas nerviosas, donde hay arterias y venas, también hay una importante cantidad de grasa. Generalmente hay mucha grasa en esa zona, que también favorece el deslizamiento y demás, y protege las estructuras que están ahí. Entonces, tengo que cortar, si quiero ver estos músculos profundos con mejor detalle, se pueden ver también sin sacarlo, pero si yo quiero verlos mejor, tengo que quitar el miembro torácico. Entonces, para poder quitarlo, tengo que cortar todos los otros músculos y además cortar ese plexo, ¿sí? Ese plexo, ese conjunto, ese entrecruzamiento en este caso, de ramas nerviosas, que surgen desde la médula espinal. Y la médula está bien protegida adentro de la columna vertebral, ¿sí? donde además de estar protegida por huesos, también tiene otras membranas, otras envolturas que lo protegen, que se llaman meninges. Bueno, hay un montón de cosas que permiten proteger a esta parte del sistema nervioso central, que es la médula, de manera bastante eficiente, ¿no? Lo que no quita que se lesione a veces con cierta frecuencia, sobre todo en los carnívoros, donde más problemas generalmente aparecen de médula espinal. Bueno, pero la idea es que lo marqué y traté de más o menos dar una noción de qué es eso del plexo braquial. En el miembro, en la zona del miembro pélvico ocurre algo similar, ¿sí? En la zona donde están ubicados los miembros pélvicos, también existen un paquete de nervios, nada más que en vez de llamarse plexo braquial, se llama plexo lumbo sacro. Bueno, me quedo todo junto, espera. Plexo lumbo sacro. Eso sí, va escrito todo junto. Es básicamente lo mismo, ¿sí? Es un paquete, un conjunto de ramas nerviosas de la médula espinal, pero ya desde la última parte de la médula, perdón que acá toqué algo, desde la última parte de la médula, ya de la porción lumbar de la médula espinal y de los primeros segmentos sacros de la médula espinal, y a partir de ahí, de ese entrelazamiento, de ese entrecruzamiento de esas ramas nerviosas, surgen un montón de nervios, mucho menos, pero son varios, mucho menos que en el miembro torácico, pero son varios, que se destinan al control del miembro pélvico. Uno de los nervios capaz que ustedes conocen, que surgen de ese plexo lumbosacro, un nervio muy, muy, muy mencionado, se llama nervio ciático. ¿Sí? El nervio ciático es un nervio que surge desde el plexo lumbosacro. Desde este plexo, que son varios nervios, uno de ellos se llama nervio ciático y es uno de los más importantes para controlar el miembro pélvico. Hay otros más, pero ese es uno de los más importantes, el nervio ciático, el nervio femoral, bueno, hay varios nervios que surgen de ese plexo lumbosacro. En este caso, si yo corto todos los músculos del miembro pélvico, no lo voy a desprender al miembro pélvico. ¿Por qué? Y porque el miembro pélvico está conectado con la columna a través de una articulación que es la sacroiliaca. Entonces, acá por más que yo corte todos los músculos que se me ocurran, el miembro pélvico no se va a liberar del tronco, no se va a liberar de la columna vertebral, porque tengo que también cortar la articulación sacroiliaca, cosa que no ocurre en el miembro torácico. ¿Está bien? Bueno, eso después vamos a ver cómo hacemos para retomarlo. Sí. ¿Puede ser que los animales también tengan el plexo solar o, ¿cómo que dicen? Celíaco, me parece que le dicen. ¿Lo tienen? Sí, ¿Que es el que está en el sí. estómago? Está sí, esos es un conjunto de estructuras nerviosas que están dentro de la cavidad abdominal. Sí, también lo tienen. Es un nombre tal vez más utilizado en la medicina humana, en la anatomía, digamos, en la anatomía humana, pero también existen los animales. ¿Sí? Es un conjunto de ramas nerviosas que tienen que ver con el control de las vísceras, ¿sí? Control visceral, esto control involuntario en definitiva. Es, digamos, toda la parte del sistema nervioso que controla glándulas, vísceras, todas las todos los músculos que son propios de las vísceras,
Todo eso es control involuntario, uno no lo puede controlar de manera irregular, de manera, digamos, consciente y voluntaria. Eso se regula solo, es una parte del sistema nervioso que es fundamental, es lo que básicamente nos mantiene con vida. Entonces, esa parte del sistema nervioso, ¿no es cierto?, se encarga de controlar toda esta porción visceral que se denomina sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Sistema nervioso autónomo, es decir, se regula de manera involuntaria y de manera automática, no lo podemos modificar, nosotros no podemos, ni los animales tampoco pueden controlar esa parte del sistema nervioso autónomo, no pueden regular el movimiento de los intestinos, del vaciado del estómago, del calibre de los bronquios, bueno, miles y miles de cosas involucradas, ¿no es cierto?, en el funcionamiento de estas vísceras. ¿Sí? Lo que uno puede controlar, gracias al sistema nervioso, es la parte del aparato locomotor. Nada más. El resto es todo involuntario. ¿Sí? El resto es todo automático, todo autónomo, no se puede regular. Uno no puede controlar el latido cardíaco, por ejemplo. No, yo si regulo la frecuencia cardíaca, ¿qué vas a regular? Sí, a lo sumo hacer un poco de relajación, qué sé yo, y el corazón, sí, puede latir más bajo porque estás absolutamente tranquilo y relajado. Pero si qué sé, de repente, en el lugar donde vos estás haciendo meditación o lo que sea, se mete un delincuente con un arma, vos no vas a quedar con el latido cardíaco a la misma frecuencia que hacía 5 minutos antes. No, porque vas a estar en una situación de estrés, entonces todo tu sistema se va a alertar y lógicamente no lo vas a poder controlar. Entonces, el sistema nervioso, lo único que se puede controlar es la parte del aparato locomotor. El resto, nada. ¿Sí? El resto no se puede controlar. ¿Sí? Todo lo que esté involucrado, donde haya vísceras, donde haya glándulas, donde haya músculo liso, que es lo que está vinculado a las vísceras, y además el músculo cardíaco, que es un músculo muy particular, que se llama músculo estriado cardíaco, bueno, que es un músculo muy raro, tampoco se puede regular. Todo eso no se puede controlar de manera voluntaria. ¿Sí? Ese plexo solar que vos mencionabas recién, bueno, tiene que ver con el sistema nervioso autónomo y que está dentro del abdomen, ¿sí? Una parte vinculada al control de las vísceras abdominales. Ahí también hay una serie de entrecruzamientos, de fibras nerviosas, pero que son destinadas al control de las vísceras abdominales, ¿está bien? Bueno, me metí en otro tema, pero como estaba ahí vinculado con esta cuestión de lo que es un plexo y demás, me parece que puede llegar a servir de algo. Bueno, y acá estamos viendo, así ya vamos medio terminando, estamos viendo músculos profundos. Cerrato ventral, este que mencionamos al principio, apenas arrancamos la clase, que es uno de los principales para sostener, que forma como una especie de cincha o de una hamaca muscular, el cerrato ventral, cerrato porque tiene, sobre todo en el origen, cuando se va agarrando de las costillas, ¿sí? ¿Ven ahí? Acá se nota bien, ahí se nota bien, ahí se nota, ahí se nota. ¿Ven la forma que tiene cuando se está agarrando de las costillas? Bueno, eso le da el aspecto, ¿no es cierto?, como si fuesen las sierras, los picos de una sierra, y eso termina todo el cerrato, la parte torácica y la parte cervical, la parte torácica por un lado y la parte cervical, terminan uniéndose en la cara serrata de la escápula. ¿Sí? La cara serrata de la escápula, que es una cara o una superficie que tiene en la cara medial la escápula. Bueno, acá se cortó para desinsertarlo, para sacarlo, bueno, hay que cortar el músculo, no queda otra, ¿no? Entonces todo este serrato, que tiene esa forma como de abanico, termina en la escápula. Entonces es uno de los más importantes para sostener, por la posición que tiene, para sostener el peso del tronco, suspendido entre medio de los miembros torácicos. Bueno, otro que también cumple un rol similar, más allá que también sirve para movilizar, ¿sí?, para mover el miembro hacia atrás y demás, es el pectoral profundo, que ahí se nota, ¿no? Bueno, a ver, y ya para ir terminando, fíjense, acá está el pectoral y además el serrato, ¿sí?, el serrato ventral de un caballo. ¿Ven?
acá está todas las partes del cerrato, la parte cervical, todo ahí pasa, ahí, ahí dejaron un pedacito de la escápula, ven, está cortada la escápula, y acá está la porción torácica del cerrato, ven que se va agarrando de las costillas y también se agarra de las vértebras cervicales. De ahí empieza, ¿no es cierto?, desde las vértebras cervicales y aproximadamente de la cuarta vértebra cervical y termina más o menos en la novena costilla. Por eso hace todo como un abanico muscular, ¿ven? Hace todo un abanico muscular, ahí no se nota dónde se inserta, pero va a fijarse en la cara medial de la escápula, más o menos por ahí, donde están, hay dos áreas más o menos triangulares que se llaman cara serrata o área serrata de la escápula. Y este es uno de los músculos principales para sostener el peso del tronco, ¿sí? Fíjense que gran parte del peso del tronco, una parte importante del tórax, más lo que corresponde a todo el cuello, más la cabeza, todo eso queda sostenido, por eso el caballo, a diferencia de otras especies, sostiene el 60% del peso corporal, 60% lo sostiene los miembros torácicos. Bueno, y fíjense lo que pasa acá. Esto es una patología muy rara, sinceramente, es algo extremadamente raro, pero lo que ocurrió ahí es, a ver si funciona, una ruptura, se desgarró, ¿sí? Se rompieron las fibras musculares, literalmente, hubo un desgarro muscular, se estiró el músculo hasta su máxima expresión y llegó un momento que esas fibras no resisten y llega un momento que se rompe. Si se sigue estirando, se desgarra, el músculo se rompe, ¿no es cierto? Toda su estructura. Entonces, ¿qué es lo que pasó en este caso? Y bueno, se desgarró el serrato ventral. ¿Sí? Se rompieron las fibras del serrato ventral, supongamos que se rompió todo así, ¿y qué es lo que ocurre? Si tiene un rol tan importante desde el punto de vista de la suspensión, de sostener el tronco, ¿no es cierto?, entre medio de los miembros, si se rompe el músculo, el tronco pierde ese soporte, ¿no es cierto?, pierde ese soporte, es como que el tronco tiene la posibilidad de irse más abajo, del lado que está roto, porque perdió el soporte muscular de este lado, más allá que el pectoral puede quedar intacto, se nota que el serrato cumple un rol realmente muy importante desde ese punto de vista de la suspensión, de sostener. Entonces se rompe el serrato, es algo muy raro, lo estoy mostrando para simplemente dar una importancia, no es que sea una patología frecuente, ¿no? No es una patología frecuente para nada. Pero bueno, puede ocurrir que se desgarre completamente y esto es lo que pasó en este caso. Se rompió el serrato ventral, el tronco se fue para abajo de ese lado, quedó como medio cruzado el tronco y lo que estamos observando ahí, ¿qué puede ser? ¿Qué es esto que se nota ahí? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué puede ser? Que se nota debido al descenso del tronco. El tronco se fue más abajo y esto se hizo muy evidente. ¿Qué puede ser eso ahí? Las primeras vértebras torácicas. No, yo diría que es otra cosa. ¿Qué pasa si el tronco se va para abajo? Fíjate que acá está todo a la misma altura, más o menos. Si el tronco se va para abajo, ¿qué es lo que se ve ahí? La escápula puse. La escápula, claro, esto. Lo que están observando ahí es el cartílago y el borde dorsal de la escápula, ¿sí? Al irse para abajo el tronco, ¿sí? Al quedar como medio ladeado esa parte, el miembro torácico pareciera como que está más elevado de lo normal, y es en realidad porque el tronco está más abajo, está más aventral. ¿Sí? Entonces lo que están viendo ahí es, en definitiva, la escápula, el borde dorsal y el cartílago que está unido al borde dorsal de la escápula. ¿Está bien? Bueno, eso es algo extremadamente raro, ¿no? Extremadamente raro, pero puede llegar a ocurrir y ahí está un poco la importancia también que tiene este músculo, ¿no? Más allá que también interviene en la locomoción, que permite mover la escápula y demás, el rol principal es de sostener, de suspender y sostener como si fuese una especie de cincha muscular. ¿Ven que uno pasa de un lado y el otro se agarra del otro? Entonces sostienen como si fuese un columpio, como decía la primera imagen, sostienen al tronco entre medio de los miembros torácicos. ¿Sí? Diagnóstico, ruptura del serrato ventral. Pronóstico, malísimo, porque no va a servir para nada ese animal. Pero bueno, y ahí lo tenemos sacado de otro libro,
sacado el libro de Kenny, donde se ve, ¿no es cierto?, todo el serrato ventral. Todo esto corresponde al serrato ventral. Todo esto, todo. Y ahí se nota, ven, acá claramente se ve también ese aspecto bien aserrado, ¿sí? Todo eso es el serrato ventral de un caballo, ¿sí? Bueno, creo que era la última diapositiva para mostrarles. El plexo lo vamos a encontrar ahí, ven, ahí está muy esquematizado, pero ahí está el plexo braquial. Está muy esquematizado, esos cordoncitos amarillos que salen ahí, ¿sí? Bueno, en realidad son mucho más complicados de lo que se ve, pero eso sería el plexo braquial, donde después se van a desparramar, son aproximadamente, pero sí, son 11 nervios que surgen desde ahí. Desde ahí se entrecruzan las fibras nerviosas y surgen un montón de nervios, son 11. Uno de los nervios más importantes que ustedes tienen que tener presente en el miembro torácico, que sería el nervio clave, digamos, es el nervio, si no pregúntenle recién hace un par de días, no sé si se los mostró a el profe Bruno, que estaban haciendo una cirugía de una fractura de húmero y tenían que evitar tocar este nervio, que se llama nervio radial, ¿sí? Ese es el nervio más importante que hay para el control del miembro torácico. Controla muchos músculos que son fundamentales para la locomoción. Se llama nervio radial. Son 11 nervios. Algunos realmente que no me preocupan demasiado, pero sí que recuerden al menos algunos de los más importantes. Este es el nervio clave del miembro, del plexo. Se llama nervio radial. Nervio radial. Si hay un problema, una parálisis, por ejemplo, que el nervio no funciona, ¿sí? Si hay una parálisis del nervio radial, el animal directamente no puede soportar el peso, no puede sostener el peso, se le flexionan prácticamente todas las articulaciones, no puede mantener el peso, no puede estar parado, a eso es lo que voy, ¿sí? No puede estar parado porque se le flexionan todas las articulaciones, menos el hombro. Se le flexiona el codo, se le flexiona la mano, se le flexiona el dedo, ¿sí? Porque se paraliza el nervio radial y al paralizarse el nervio, lógicamente, le falta el estímulo al músculo para que pueda contraerse. Entonces, hay un problema bastante complicado, ¿sí? Eso ocurre también con cierta frecuencia en los carnívoros. No quita que otra especie no lo pueda tener, pero es más frecuente, sobre todo parálisis radiales a nivel sobre todo de los carnívoros, ¿no? Bueno, eso después lo vamos a ir viendo y vamos a ver cómo reemplazamos estas cuestiones. Bueno,